toda la filosofía de Albert Camus, o Albert Camus, como lo quieras pronunciar. Y es que muchos solo se han quedado con esa noción de mundo absurdo que lo hizo tan famoso, pero Camus realmente no pensaba que el mundo fuese absurdo. Toda su obra y su vida es un viaje ético desde ese sentimiento de vacío que nos produce el absurdo hasta una reconciliación profunda con el mundo a través del amor y de la belleza. Su pensamiento y también su vida están en constante tensión, por un lado entre la desesperación ante ese sinsentido del mundo y ese mal que existe en el mundo, y por otro con un profundo vitalismo que reivindica el derecho del hombre a ser feliz. Para intentar dar respuesta a ese drama, Camus traza una hoja de ruta en 3 ciclos de producción, que serían el absurdo, la rebelión y el amor. Pero antes que nada, ¿qué es el absurdo? No es ni una característica del mundo ni un defecto nuestro, sino el sentimiento que surge en el choque entre nuestro deseo de que nuestra vida tenga un sentido y el sinsentido que percibimos en el mundo. Y eso no se manifiesta a través de un sentimiento único. No podemos decir hoy me siento con el absurdo, sino que se manifiesta a través de las diferentes personas con una amalgama diferente de sentimientos, como puede ser la angustia, la nostalgia, la melancolía, la desesperación. Todas estas emociones aparecen de súbito cuando algún evento traumático rompe de repente la tranquilidad de esa rutina diaria que daba orden a nuestra vida. Por eso las obras de Camus están llenas de suicidios, de asesinatos, de plagas, de enfermedades fulminantes, porque son eventos que irrumpen en nuestra vida y nos hacen pararnos un momento a pensar ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? La propia muerte de Albert Camus cuando su coche salió de la carretera y se estrelló contra un árbol nos da un ejemplo de lo trágico, de la verdadera tragedia que es la muerte para el hombre que busca sentido. Porque por muchos esfuerzos que hace el ser humano por intentar dotar a su vida de un propósito, de un sentido, la muerte siempre está acechándole en la próxima esquina, preparada para cortar de raíz todos esos propósitos y todos esos futuros. En el extranjero, por ejemplo, el protagonista Mersol vive sumido en el absurdo durante toda la novela, lo que pasa que él no se da cuenta hasta el final. Los lectores sí nos damos cuenta, sobre todo al principio con ese famoso comienzo en el que describe la muerte de su madre sin siquiera inmutarse, porque al vivir en el absurdo no es capaz de establecer relaciones significativas con las personas que lo rodean. Y por eso, por haber tomado el absurdo como eje vital, termina convirtiéndose en un asesino absurdo, en un asesino sin móvil. Y por eso es en el juicio posterior, en el proceso penal, cuando él toma conciencia del absurdo, él toma conciencia de lo que ha hecho. Este primer ciclo de producción, la del absurdo, está desarrollado teóricamente en el mito de Sísifo, ese personaje de la mitología griega condenado a arrastrar una rueda hasta la cima de una colina, sabiendo que en algún momento esa rueda se le escaparía y tendría que volver a empezar desde el principio. Ahí el absurdo parece proponerse como un eje vital aceptable, en el que, a pesar de saber que tenemos que llevar la rueda a la colina, de que en algún momento se nos va a escapar, no tenemos otra cosa que aceptarlo e intentar contentarnos con ello. Pero Camus sabía que esto no era suficiente. Lo que siempre me ha llamado tanto la atención de Camus y también de Dostoyevsky, y la razón por la que he dedicado tanto estudio a ellos, es porque me parecen los autores más honestos a la hora de intentar darle una respuesta a los problemas más espinosos de la condición humana. No se limitan a buscar una razón teórica de por qué existe el mal en el mundo o por qué tenemos que sufrir, precisamente porque ellos fueron testigos de tantas dosis de mal y de sufrimiento, y ellos mismos lo sufrieron y se implicaron tanto con ello, que sabían que cualquier respuesta teórica que intentaran dar sería siempre insuficiente, sobre todo para las víctimas. En el caso de Camus, él sufrió tuberculosis desde que era un niño y vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial, liderando la resistencia francesa contra los nazis. Aceptar que el mundo es absurdo e intentar aún así ser feliz en él puede ser fácil cuando tienes las necesidades cubiertas, pero es que hay gente que sufre verdaderas desgracias y que no puede contentarse con esa teoría. Hay gente, como sabía Camus, que necesita rebelarse, necesita tomar acción. Esta rebelión es el segundo ciclo de producción de Albert Camus, representada por Prometeo, ese héroe griego, ese titán que subió a los cielos desafiando a los dioses para robarles el fuego y entregárselo a la humanidad. Las obras clave para entender esta etapa son la novela La Peste, la obra de teatro Los Justos y el ensayo El hombre rebelde. Frente al mal ilógico, el que no comprendemos, como por ejemplo la peste, surge la necesidad de la acción colectiva, de actuar todos a una. Esa rebelión es lo que permite al hombre rechazar ese conformismo del absurdo e intentar buscar, aunque sea un intento, de encontrar una moral adecuada. Sin embargo, siempre hay unos límites. En la obra de teatro Los Justos, Camus representa a una banda terrorista que intenta atentar contra el zar de Rusia para derrocar el régimen totalitario y absolutista
y se plantea los límites que puede tener la violencia en esta rebelión contra la injusticia, en este caso representado por el sistema. De momento es suficiente con afirmar que una nueva moral puede ser posible, aunque todavía no sepamos cuál es. Sin embargo, aquí Camus se movía en un terreno espinoso porque intentaba buscar esa moral, esa ética, sin asumir el relativismo, pero tampoco aceptando ningún dogma. Y así llegamos al tercer ciclo de producción, que sería el amor. El amor entendido como una forma de misericordia, y por eso Camus se refiere a él en sus diarios, en sus anotaciones, como Némesis, la diosa griega de la medida y de la reconciliación con el mundo y con los otros hombres. Debido a esa prematura muerte, este ciclo de producción sobre el amor quedó inacabado en obras que se publicaron póstumamente, como El primer hombre, inacabado, y también tenemos algunos antecedentes, por ejemplo en El verano o Bodas, donde principalmente se celebra la unión del hombre con la naturaleza a través de la belleza. Aquí Camus sí que estaba intentando ya buscar unas reglas, una ética para vivir, y por eso 5 días antes de su muerte, en una entrevista que le hicieron, al preguntarle cómo podíamos hacer, cómo podíamos buscar un mundo en el que fuéramos más libres, él respondió con un precepto que puede sonar bastante cristiano, que sería dar cuando se puede y no odiar si se puede. En sus cuadernos de 1937, Camus ya vislumbraba esto al escribir que no conocía sino un solo deber, y era el de amar.